A continuación, En Guardia, Defensa de la Libertad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta En Guardia, Defensa de la Libertad, un espacio para dar voz a quienes se enfrentan a los que nos pretenden someter, con la conducción de Mamela Fiallo Flor. ¿Qué tal? Se acerca el Día Internacional de la Mujer, una fecha de mucha polémica respecto a si se debe celebrar o no. No me felicites, lucha a mi lado, dicen las activistas feministas. Pero por otro lado, vemos ofertas, promociones de tratamientos faciales, de tomarse un coctelito con las amigas, de bombones, de cenas, de 2x1. ¿Qué es lo que vemos? Un triunfo del capitalismo contra el socialismo. Porque si revisamos los libros de historia, esta fecha en realidad nada tiene que ver con la mujer, sino que marca el inicio de la revolución bolchevique. Así como lo escuchan, el 8 de marzo nada tiene que ver con la mujer, sino de la instrumentalización de las mujeres al servicio de una doctrina política e ideológica de división. El socialismo se basa en la lucha de clases entre pobres y ricos, pero toma un tinte transversal. Es decir, jerarquiza, divide y se alimenta del rencor. ¿Y qué mejor que dividir y enfrentar al hombre y la mujer? Pues juntos forjamos la vida. Por eso y más es que cada 8 de marzo es un triunfo del capitalismo contra el socialismo, porque es cada vez menos visible y tangible este vínculo histórico a esta doctrina política e ideológica. De hecho, eso se le debe mayormente a las Naciones Unidas. En lo que fue la Guerra Fría, donde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, estaba enfrentada a los Estados Unidos, pero no de una forma palpable, sino que, por ejemplo, la Unión Soviética lo que hacía era financiar guerrillas desde Cuba hasta Argentina, y Estados Unidos fortalecía los ejércitos de las respectivas naciones y se enfrentaban en choques bélicos. En medio de esos choques bélicos, que incluso detonaron guerras civiles, muchas de ellas no reconocidas, como la de Argentina, que se convirtió en un Vietnam, justamente porque en Vietnam había guerra de guerrillas, lo que vemos es que se borró este legado, esta raíz comunista, y se promovió el Día de la Mujer. Muchas veces y falsamente se acusa que el 8 de marzo reivindica un incendio en una fábrica textil, en una prenda que ya no se usa, que era justamente, se llamaba por su traducción en inglés, shirt waist, que es shirt waist, shirt camisa, waist cintura. Entonces era la cintura de la camisa, era un cuello que se usaba en la parte frontal de las prendas, y la mayoría de las obreras eran mujeres, sí, la mayoría, pero no todas. Muchos de los hombres que murieron en ese incendio, mejor dicho, todos, no solo que fueron olvidados, sino que no han sido nombrados. Nos dicen que el problema del feminismo es que se desvirtuó, se tergiversó, que en sus bases era por la igualdad. Pero lo que vemos es que en este histórico incendio, la vida de los hombres no fue valorada, fueron olvidados. Vemos que el feminismo nunca se trató de igualdad, sino siempre de jerarquía y supremacía, donde la vida del hombre tiene una relevancia inferior. Y en el Ecuador no es distinto. Sabemos que hoy en día tenemos el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. ¿Y qué pasa con el resto de las personas? ¿Dónde queda el hombre en un Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos? ¿Quedan los derechos humanos supeditados a la mujer? ¿Cómo puede el feminismo decir luchar por la igualdad si en materia de derechos humanos primero está la mujer y luego los demás? Pero volvamos un momento a la historia. No fue 8 de marzo este incendio. Fue en marzo, sí, pero en otra fecha.
Como se dijo anteriormente, nada tiene que ver con este incendio. Pero incluso si tomamos en consideración el incendio, vemos una jerarquía y una supremacía entre la vida del hombre y la mujer. Esto es importante porque, como se dijo anteriormente, muchas veces se dice, bueno, es que se ha distorsionado, se ha tergiversado. Pero ¿qué es en esencia el progresismo? Suena progreso, pero no lo es, sino que son los pasos progresivos hacia el totalitarismo. ¿Y qué es el totalitarismo? Es que todo esté bajo el poder de un eje central, comenzando por el pensamiento. Si no han visto hasta ahora la película 1984, que recomiendo muchísimo, lean el libro. Es un libro bastante corto, bastante finito, prohibido en Cuba. De hecho, conozco gente, cubanos exiliados, que pudieron escapar, muchos de ellos en balsa, que tenían empastado el rostro de Fidel Castro en la portada y traficaban libros secretos. Este libro, 1984, fue escrito por George Orwell. George Orwell era un activista de izquierda radical. Incluso luchó en la Guerra Civil Española, donde se enfrentaron anarquistas, comunistas y republicanos en contra justamente de la monarquía constitucional que hay en España hasta ahora. En esta guerra civil, los rojos contaban con George Orwell. ¿Pero qué pasó? En medio de la década de los 30s, 40s, Stalin, que fue el líder de la Unión Soviética, hizo 3 grandes purgas. Ahora en Ecuador escuchamos purga, esto suena una limpieza, ¿no? En las purgas de Stalin, lo que hizo fue eliminar de la cúpula a los propios. No fue contra los derechistas, conservadores, monarquistas. Fue contra los propios comunistas. ¿Por qué? Esa es la gran diferencia entre una tiranía y una dictadura. La dictadura, como su nombre lo indica, normalmente es un proceso de reorganización social, como sucedió en Chile, y es una figura que existe desde la antigua Roma, donde un militar toma el control, pone orden y se va. Pinochet, con toda la polémica que causó, se presentó 17 años después en elecciones democráticas, perdió, se fue. Aquí en el Ecuador, antes de 1979, tuvimos 7 años consecutivos de gobiernos militares. ¿Se perpetuaron? No. Eso es dictadura. Una tiranía, en cambio, muchas veces llega al poder por medio de la vía democrática, pero se eterniza en el poder. Y eso lo vemos en Cuba, lo vimos en la Unión Soviética. Entonces, hay también un juego psicológico, porque nadie está a salvo. No es que persiguen a la oposición, persiguen incluso a los propios. Y por eso es que George Orwell terminó siendo perseguido, a pesar que adscribía sus ideas, a pesar que estaba dispuesto a defender sus ideales. Y por eso es que él escribe en 1984 como una advertencia. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial el Reino Unido y Estados Unidos se aliaron con la Unión Soviética. Entonces escribió una advertencia sobre cómo sería el mundo si el socialismo tomase el control. ¿Y cuál es el lema? La guerra es la paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Y en su versión contemporánea podríamos agregar, el hombre es mujer. Hoy en día, incluso en nuestro país, en medio de todo el caos que vivimos, un conflicto armado interno, nuestros legisladores dieron pie a cambiar el sexo en la cédula. Ya era posible en el Ecuador cambiar el género, es decir, aunque yo sea de sexo femenino, si me identifico con el sexo masculino, puedo ser reconocido como tal género. Pero el sexo, señores, no se cambia. El sexo está tipificado en nuestros cromosomas. Las mujeres somos XX, los hombres son XY. Estos cromosomas están definidos desde nuestra concepción y está hasta en la última de nuestras células. Es decir, no se puede cambiar. Entonces esto es orwelliano por donde se lo mire, porque va contra la lógica y va contra la ética en una sociedad que tiene tantos problemas, tanta violencia, tanta escasez. Es el segundo país con más desnutrición infantil. Y realmente vamos a dar prioridad a algo no solo inmoral, en cuanto nos mienten de frente, sino irreal. Ya existía el género en la cédula,
para quienes se identificaban con el sexo opuesto y querían ser tratados como tal. Muchas veces personas que tuvieron una cirugía, entonces un hombre que tiene pechos y es visiblemente de rasgos femeninos, ok, le vamos a llamar Daisy, o el nombre femenino que elijan. Eso es género, pero el sexo no se cambia. En el Ecuador ya tenemos casos de hombres de la cintura para abajo, con pechos de la cintura para arriba, que han fecundado a mujeres del cuello para abajo, con senos amputados de la cintura para arriba. Es decir, hay niños que tienen un padre que es mujer y una madre que es hombre. Eso está ya pasando en nuestro país, eso no es una realidad lejana, eso ya está pasando. O sea, en nombre de la mujer un hombre se puede disfrazar. Entonces, ¿cómo podemos defender a la mujer si ya la mujer no existe? Existe un documental muy interesante al respecto que se llama ¿Qué es una mujer?, en vista que esa es una pregunta que ya muchos, sobre todo activistas, progresistas y feministas, ya no pueden responder. Pues la mujer ya no es una realidad biológica, sino una construcción ideológica. Todo esto parte del libro El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que plantea que la mujer es relegada. Entonces, si el ser hombre da poder, ser hombre o parecer hombre o convertirse en hombre da aún más poder. No ven el poder de ser mujer. Incluso ella llamaba no a desprestigiar, desincentivar, sino a abolir la maternidad. Dice el feminismo que está a favor de la libertad de elegir. Maternidad será deseada o no será. Pero la realidad es que sus grandes ponentes teóricas, como Simone de Beauvoir, estaban a favor de abolir la maternidad. Entonces, ¿ahora qué pasa? Estamos en 2024 en el Ecuador, en medio de un conflicto armado interno. Todos con miedo, todos con inseguridad. ¿Y quiénes son las principales víctimas de violencia? Los hombres. Son quienes más sufren homicidios, robos, sobre todo a mano armada. También es cierto que son hombres la mayoría de los perpetradores de este delito. Entonces, si nuestro Ministerio de Derechos Humanos prioriza a la mujer, estamos ignorando un fenómeno social. Nuestra ministra de la Mujer sacó una publicación en redes sociales diciendo: somos malas, podemos ser peores. ¿Qué mensaje nos está dando realmente? ¿No es ella la que debe velar por los derechos humanos? En lugar de tener una cultura de conciliación, de unión, de paz, es promover que las mujeres somos malas. ¿No deberíamos luchar contra el mal? ¿No deberíamos luchar porque haya mayor bien? ¿Cuáles son los valores que queremos como sociedad? Entonces, en ese sentido, este 8 de marzo habría que hacer una reflexión de cuánto está ayudando este tipo de leyes, de iniciativas, de normativas a la mujer, o si en realidad le está haciendo mucho mal. Y sobre todo aprender de los países donde estas leyes ya existen y ya se han ejecutado, y sobre todo ver el impacto que tienen en los niños. En el Ecuador, por ejemplo, hubo un caso en la provincia del Carchi recientemente donde 2 niñas fueron encontradas en sacos, en bolsas, y también su madre asesinada. Esto causó una indignación muy profunda. De hecho, la Corte Constitucional, a raíz de este caso, estuvo analizando cambiar la tipificación del feminicidio, ver una variedad respecto al femicidio, es decir, que maten a una mujer por ser mujer. Tuvo atención mediática. Pero hace años atrás, en la provincia del Carchi, una mujer que estaba de 8 meses de gestación fue desollada. ¿Qué es ser desollada? Es justamente que le vacíen sus entrañas. A esa mujer le sacaron el feto con un cuchillo. ¿Y quién fue? Fue otra mujer. No llega al noticiero una noticia, valga la redundancia, donde una mujer ejerce violencia hacia otra. Y se supo además que el fin era para chantajear a una expareja, alegando que el hijo era suyo. También vemos poquísimas noticias al respecto, que esa criatura nunca fue encontrada. Entonces, estamos fallando como sociedad, que solo llega a ser noticia un incidente cuando el hombre es el violento, cuando la mujer es la víctima, cuando una criatura es la víctima, y cuando la mujer es perpetradora, no es noticia porque no conviene.
¿Por qué no tenemos un Ministerio de Derechos Humanos que apela primeramente a los humanos derechos, pero sobre todo a todas las personas? Porque hoy en día derechos humanos se ha convertido en sinónimo de derechos de delincuentes. Y en ese sentido, y sépase, en pleno conflicto armado interno, en enero, cuando fue el auge de esta situación, las organizaciones feministas presentaban acciones judiciales a favor de los delincuentes, exigiendo el respeto a sus derechos humanos. De hecho, una líder de un colectivo feminista alegaba que su hijo Omar era una víctima de la sociedad, pero la evidencia muestra que el pequeño Omar era un delincuente y que fue capturado en flagrancia. Llaman no solo a defender los derechos humanos de los delincuentes, sino incluso a abolir las cárceles. A ver, ¿qué nos están diciendo? Que los delincuentes son víctimas de la sociedad, que la policía es el brazo ejecutor del Estado opresor, que el bien es mal y que el mal es bien, y que para que haya paz debemos eliminar las cárceles y considerar a las víctimas, mejor dicho, a los delincuentes víctimas. Pero paralelamente quienes custodian el orden, quienes resguardan nuestra seguridad, ellos son los malos. Es decir, en una sociedad feminista no es clara la distinción entre el bien y el mal, y es muy difícil combatir un fenómeno si el bien es denigrado y el mal exaltado. ¿Cuál es la realidad? El feminismo no lucha contra la violencia, la exacerba, porque necesita mantener su industria a flote, por medio de recursos estatales, por medio de organismos internacionales y sobre todo por medio de una retórica que hace que no haya ni paz ni reconciliación en nuestra sociedad, sino que estemos enfrentados hombres y mujeres, y donde el hombre, en lugar de ser el defensor de la familia, de la mujer y de la patria, es el mal a combatir, y donde sistemáticamente ese rol de padre, protector y proveedor es suplantado por el Estado. Es una doctrina política e ideológica profundamente estatista que se alimenta del Estado, profundamente belicista en cuanto requiere de una guerra perpetua, y sobre todas las cosas, una doctrina política e ideológica donde, como la obra de Orwell, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Porque si en verdad nos informásemos sobre la historia de esta doctrina, sabríamos que nunca se trató de igualdad. Si se tratase de igualdad, ¿por qué la primera jurisprudencia feminista fue la doctrina de los años tiernos? La doctrina de los años tiernos establece que en caso de una separación, los niños pasan bajo tutela de la madre. Si el feminismo dice luchar contra los roles de género, ¿por qué no comparte la crianza? Si se tratase de igualdad, ¿por qué no es compartida la crianza? Porque solo conviene igualdad en lo que beneficia a la mujer. Si perjudica al hombre, que siga nomás la desigualdad, que sigan nomás los prejuicios, la eliminación de la presunción de inocencia, pero sobre todo algo interesante, el feminismo y nuestro Ministerio de la Mujer promueve la autonomía financiera de la mujer. Sin embargo, en caso de una separación, el hombre debe pagar por ver a sus hijos, a la mujer le basta con haberlo parido. En nuestros países, el único delito de prisión inmediata es no pagar alimentos. Ni los asesinos, ni los violadores, ni los narcotraficantes se van a la cárcel ipso facto. En cambio, un hombre que no puede pagar la manutención de sus hijos, así. Esto es importante señalarlo porque el feminismo dice luchar contra el patriarcado, pero ¿qué es el patriarcado? El gobierno de los padres. Dígame si hay un gobierno de los padres donde un padre debe pagar por ver a sus hijos, donde un padre es privado de su libertad por no poder pagar. Esta ideología, esta doctrina política ideológica castiga la pobreza sobre todas las cosas. Es clasista, es racista, es sexista y perjudica sobre todas las cosas a los niños, a quienes no solo les ha negado el derecho a estar con ambos padres, sino el derecho a la vida. Porque el feminismo es el principal promotor de matar a criaturas en el vientre de su madre, de deshumanizarlos. Entonces, no es novedad que el Ministerio de la Mujer jerarquice sobre los derechos humanos porque sistemáticamente ha eliminado los derechos de los demás.
primero de los hombres y por supuesto y sobre todas las cosas de los niños. En el Ecuador el Código de la Niñez y Adolescencia establece en el artículo 2 que los menores de edad desde la concepción hasta la mayoría de edad son sujetos protegidos, pero vulneró esta protección al permitir que los eliminen en el vientre materno. Entonces, en este Día de la Mujer, dejemos el pensamiento y la reflexión de qué tipo de sociedad queremos, sobre todo, heredar a nuestros hijos y en el cual queremos vivir, donde la mujer sea valorada o donde sea denigrada al punto que sin el Estado no vale nada, donde es enfrentada al varón o en unión. Desde este espacio, por supuesto, queremos una cultura de amor y de paz, no de una doctrina política ideológica que promueve la guerra y la desunión. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó En Guardia, Defensa de la Libertad, un espacio para dar voz a quienes se enfrentan a los que nos pretenden someter con la conducción de Mamela Fiallo Flor.